Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga, les guíe, les ilumine en estos tiempos. Bienvenidos a su iglesia virtual, siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra predicación dominical y vamos a empezar pues orando. Adelante, amor. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por este día tan maravilloso con Números, capítulo 6. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Señor, gracias. Gracias porque tú nos bendices a cada uno de nosotros, Señor. Tú nos sonríes, Señor. Tú eres compasivo con nosotros, Señor. Y gracias, Dios mío, porque tú nos muestras su favor y nos das tu paz. Llénanos de ti, Señor, y gracias por esta palabra que vamos a escuchar en este día de hoy, que nos edifique y que cada día, Señor, estemos haciendo la tarea, Señor, lo que tú has puesto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, hemos venido haciendo un estudio domingo a domingo del libro de Hechos. Y hoy pues nos corresponde ya el capítulo 11, pero para poder tomar vuelo con este capítulo, pues recordando un poquito, capítulo 10, Pedro tuvo una visión, una tela con muchos animales, una voz del cielo le dijo que cogiera esos animales, los sacrificara y comiera, y él dijo no, porque son animales prohibidos, y el Señor le llamó la atención y le dijo: no llame impuro lo que yo he purificado. Paralelamente recordábamos que un hombre llamado Cornelio, un romano, escuchaba también una voz del cielo a través de un ángel de que fuera a mandar a buscar a Pedro. Y bueno, se encontraron. Pedro sabiamente se llevó, él estaba en Jope, Pedro, y ahora tenía que ir a otra ciudad, y entonces invitó a que lo acompañaran unos testigos, unos judíos cristianos, se fueron con él. Bueno, pues gracias a Dios que Pedro tenía razón en llevar esos testigos. Tuvo necesidad a su regreso a Jerusalén de explicar todo por qué había ido allá donde esos gentiles, y vuelve y les cuenta, lo vamos a ver, el escritor de Hechos, Lucas, se toma el trabajo de volvernos a contar lo que ya sabemos por capítulo 10. ¿Y por qué Lucas hace eso? Por la importancia del hecho. Por eso nos demuestra que esos sucesos que acontecieron allá en Cesarea, que era donde estaba Cornelio, pues eran de suma importancia para el venir de la iglesia, para la historia de la iglesia. Y gracias a eso y a los testigos que Pedro llevó a Cesarea, pues estos cristianos ahora en Judea, como lo vamos a leer allá en Jerusalén, pues aprendieron que Dios quería extender la salvación a los gentiles, atención, sin necesidad de la circuncisión, porque como Jesús nació en Judea y su ministerio fue dentro de los cristianos, ya ellos tenían muy claro que Jesús había venido como Hijo de Dios a morir en la cruz del Calvario por los judíos y que había dado la vida por los judíos. Y entonces, a pesar de que Jesús les dijo: me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ellos pensaron que tenían que ir hasta lo último de la tierra a buscar judíos para convertirlos a cristianos. Entonces, con todo lo que pasó en capítulo 10 que leímos, ¿cómo así que los gentiles? Porque muchos gentiles los aceptaban como cristianos siempre y cuando primero se circuncidaran, o sea, tenían que hacerse judíos, pasaban la gente por el filtro, hágase judío y entonces puede recibir a Cristo. Por eso, todo esto que está pasando y va a pasar en capítulo 11 es tan importante para entender que Dios acepta otra vez a todo el mundo sin tener que pasar por el proceso judío. Así, de esta forma, con la repetición que Lucas hace ahorita en capítulo 11, porque usted va a decir otra vez la misma historia. No, es que para que los judíos y también nosotros los gentiles lo tengamos claro.
¿Qué es lo que debemos de tener claro? Que los gentiles, es decir, los no judíos, podemos pasar directamente al libro de la vida sin necesidad de pasar por el Antiguo Testamento. Ahí era la esencia. A veces nosotros, los cristianos, pensamos que gente no se puede hacer cristiana si no pasa primero por renunciar a su religión, por, ¿cómo te digo?, rechazar de una vez todo lo que creía. No, mira, todo es un proceso, así como Dios lo hizo contigo y conmigo. Y bueno, como lo vamos a leer, también el Señor obra así, en un instante. Entonces, aquí es importante que los judíos entienden que los gentiles podían hacer suya la promesa de Abraham sin el signo exterior de ese pacto con Abraham, de la circuncisión y de tener que cumplir con todo lo pactado en el Antiguo Testamento. Espero haber sido claro. Si quedan dudas, mis amados, pues estoy seguro la palabra ahorita, a medida que la vayamos leyendo, nos va a aclarar. Y aún si quedan dudas, pues tenemos la reunión ahorita después de la prédica en Google Meet y despejamos. Y si aún después de eso quedamos en dudas, pues entramos en ayuno, en oración delante del Espíritu Santo para que nos aclare. Bueno, mis amados, un título para hoy: vida eterna para todos. Hechos 11, como lo expresábamos ahorita en la introducción. Entonces vamos a ver Hechos 11 y también lo hemos dividido en 4 partes. Entonces la primera, bueno, una cosa importante. Acabo de decir que vida eterna para todos. Bueno, vamos a darle una mirada a un versículo que no es de Hechos, es Primera de Juan 5:11. ¿Qué dice Primera de Juan 5:11? Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Entonces, por supuesto, vida eterna para todos, pero a través de Cristo y solo a través de Cristo. Este versículo lo confirma, que Dios sí nos dio vida eterna, pero que esa vida está en su Hijo. Recuerden, en Juan también dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo perdió el año. Bueno, entonces les decía que lo dividimos en 4 partes. La primera, la explicación de Pedro. ¿Cómo así? Pues vamos a leer por qué Pedro está dando una explicación. Hechos 11, 1 al 18. Una cosita. Mi amor va a estar leyendo las citas de la Nueva Traducción Viviente. Y hoy, para cambiar lo que me corresponde a mí leer, lo voy a leer de la Reina Valera. Bueno, porque sabemos que muchos de ustedes tienen una u otra versión. Entonces, adelante, mi amor. Hechos 11, 1 al 18. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión, algo parecido a una sábana grande, descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho:
envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Bueno, entonces como vemos aquí mucho de lo que acaba de leer mi amor, pues es un repaso del capítulo 10 y como dije en la introducción, pues Pedro lo hace por la importancia de todos los hechos y Lucas vuelve y lo registra aquí para que nosotros entendamos, reentendamos, meditemos, que para algunos así cuando uno lee digamos rápido, pues uno se le hace raro, no pasó nada, no, mira, aquí se estaba cambiando la historia inicial de la iglesia, porque fíjate una cosa, para que lo tengamos en cuenta en la iglesia de hoy, para nuestros ojos Pedro no había hecho nada malo, pero para la iglesia de ese momento, mira, todos los que estaban en Jerusalén eran cristianos judíos, que eran o los apóstoles o los 120 que estaban donde cayó el Espíritu Santo, o hacían parte de los 3000 que se convirtieron ese día. Entonces, como vemos, era la iglesia, y no eran 3 o 4 pelagatos, como alguna vez un pastor me habló de una iglesia. No, era la iglesia. Y Pedro viene, y de pronto cualquiera de nosotros llegaría todo contento. ¡Ay, se convirtieron un poco de gente donde yo estaba! ¿Y cómo lo recibieron? Con rechazo. Muchas veces, mis amados, y esto tenlo en cuenta, tú vas a hacer cosas para Dios y vas a esperar que la gente lo reconozca, te felicite, te aplaudan y te vas a llevar sorpresas. Por eso es mejor que todo lo que hagamos, hagámoslo buscando darle la gloria a Dios. Si nos felicitan, si no nos felicitan, si nos robaron la idea, si lo que yo propuse lo dijo otro, mira, esos son cosas que el enemigo utiliza para crear celos en nosotros e intrigas. Pedro, gracias a Dios, como también tenía el Espíritu Santo, bendito sea el Señor, digo yo, se llevó esos testigos, porque donde hubiera sido solo la palabra de Pedro, pues con todo y lo que representaba Pedro para la iglesia en ese momento, hubiera sido muy duro para él poder dar las explicaciones del caso. ¿Tú quieres decir algo, amor? No, pues que a mí me impacta que dice aquí que la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los profetas. Llegó primero que Pedro. Eso fue rapidito que corrió como el chisme, ¿no? No había Pedro se está Facebook. juntando con los gentiles, ¿cómo les parece? Y entró en la casa y hasta comió con ellos. O sea, terrible, terrible lo que había hecho Pedro. Y bueno, ahí vamos a ver la historia, pero o sea, me llama la atención eso, o sea, el chisme inmediatamente voló de que Pedro había hecho algo. Qué bueno, amor, que resaltes eso, porque a veces nosotros, bueno, por allá en una iglesia de cristianos, cuando ocurren estas cosas de los rumores y todo, la gente se asombra, por allá en otra iglesia, ay, pero ¿qué pasa? Luego no somos cristianos. Mira, la única diferencia entre los cristianos y no cristianos es Cristo. Pero las fallas, los pecados, como aquí. Bueno, ahora, ellos tenían sus razones justas para pedirle explicaciones a Pedro. Sí, claro. No estaban, pero sí, gracias amor por eso. Las noticias, fíjate, en ese entonces no había telecomunicaciones de ninguna clase. La gente se enteraba porque otro viajaba. Imagínate. O mandaba una carta, rápido. Pero igual la carta la tenía que llevar un mensajero. Oye, ¿cómo llegó la noticia de rápido? Que cuando él llegó ya le tenían jurado. Interesante eso. Y otra cosa es que cuando Pedro, va y comparte eso, ¿qué esperaría uno? Llegó la noticia, uy, se convirtieron, recibieron. No, era lo malo.
no llegaron noticias buenas, era lo malo para ellos, era lo malo. Así es. Y una cosa importante, Pedro, sí, iluminado por el Espíritu Santo, bendito Dios, les hace ver que no solamente recibieron la palabra, sino que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos sin lenguas de fuego, que sucedió en Pentecostés, sin imposición de manos, como lo resaltábamos en el capítulo 10, el Espíritu Santo irrumpió mientras que Pedro estaba predicando. O sea, el Espíritu Santo se puede manifestar, mis hermanos, hoy día en medio de la alabanza, en la prédica. Mira, yo, perdón, lo digo con respeto, pero es que así es. Hasta allá cuando la gente esté saliendo y despidiéndose, es que es el Espíritu Santo, es el don de Dios, la gracia de Dios, la provisión que Dios nos da. Entonces Pedro pues añade algo que de pronto cayó en cuenta en ese momento, y es que allá en Hechos 1, versículo 5, se resaltaba que Juan, el Bautista había dicho: yo los bautizo con agua, pero vendrá el que los va a bautizar con fuego. Y Pedro les hace ver, mira, es que Jesús ya lo estaba anunciando, esto no es nuevo para nosotros, pero hace parte de los planes de Dios. Y una cosa importante es que Pedro sí les dice, como, ¿quién era yo para interponerme? O sea, si Dios está orando, ¿quién soy yo para interponerme? O sea, si tú estás orando por una persona, ¿sí?, que te pidió que oraras por sanidad, estás en la clínica y sabes que el compañero de alcoba, de la otra cama que hay en la clínica, es una persona atea, de pronto hasta un ladrón, y tú estás orando por este enfermo y el otro se sana, es sanado, ¿qué tal uno decir, ay, no, ese no, porque ese no se ha arrepentido, ese no ha orado? ¿Quién es uno para detener la obra de Dios? Dios es soberano. Entonces, mira, a Pedro le pidieron explicaciones. De pronto tú vienes un día y me dices, pastor, ¿cómo le parece que estuve en la zona roja del Espinal y entré a un café allá a predicar? Pero eso sí, entré con 5 hermanos más. ¿Y cómo le parece que todo ese bar se convirtió? No esperes de pronto que el pastor te diga, uy, muy bien, hermano. De pronto te va a decir, y usted sí se sacudió los pies, y usted sí oró para que los demonios no se le pegaran, y usted, porque vuelvo y digo, así sea con buenas razones, a veces estamos esperando aplausos, felicitaciones, o por lo menos comprensión, y nada de eso va a pasar. Así es. Entonces, hagamos las cosas para el Señor y no esperemos en los hombres. Si vuelvo y digo, si nos felicitan, pues gloria a Dios, pero tampoco recibamos la felicitación, pero no nos apoyemos para la próxima vez en eso. ¿Algo más que quisieras agregar, mi amor, de este primer punto, no? Para que pasemos al siguiente. Bueno, donde el Espíritu Santo, que dice que descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio, también él aclara eso, ¿no? O sea, que el Espíritu Santo es para todos los que reciben al Señor. O sea, ahí fue eso. Y lo otro también, no, que les dio el mismo don a los gentiles que les había dado Confirmó. a ellos. O sea, Pedro está aclarando todo, entonces, para quitar toda duda. Eso que dices tú importante, los dones, es que uno puede decir, yo creo que recibieron el Espíritu Santo. No, ellos estaban seguros, porque el Espíritu Santo se manifestó a través de los dones. Entonces, y él dice no que dudemos. les dio el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios no hace excepción de personas. Los que el Señor tiene para ser salvos son salvos. Nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. Ok, mi amor, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente punto que teníamos aquí. El subtítulo es La iglesia se extiende, porque esto que acabamos de leer está sucediendo ¿en dónde? En Jerusalén. Pedro regresó, la noticia ya había llegado, como nos hacía ver mi amor, pero paralelamente estaban pasando más cosas. La iglesia se extiende. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 21, y como dije hace un rato, voy a leer de la Reina Valera 1960. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pues de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia
Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Por supuesto que Lucas, el escritor del evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos, pues investigó unas cosas, o sea, algunos detalles le llegaron a su conocimiento a través de Pablo, a través de Pedro y de otros apóstoles, pero como vamos a ver en el libro de los Hechos. Pero cuando murió Esteban, muchos judíos, como lo leímos en el capítulo correspondiente, cristianos huyeron de Jerusalén, porque pues sabían que Saulo de Tarso estaba buscando a los casa por casa, estaba persiguiendo para matarlos. Y era el único. Los demás que habían perseguido cuando ejecutaron a Esteban, como que dijeron, ya le matamos a uno, eso ahorita ya se acaba. Pero a lo que voy es que muchos judíos salieron corriendo de Jerusalén en muchas direcciones. Aquí se nos llama la atención de unos que cogieron hacia el norte. Fenicia, Chipre y Antioquía estaban al norte de Palestina, o lo que conocemos como Israel hoy. Pero muchos huyeron en todas las direcciones, repito. Entonces aquí nos vamos a ocupar en estos 4 versículos o 3 de este grupito que cogió para allá. No quise ponerme en mapas y eso para no ponerlos tan aburridos a ustedes, pero Chipre es una isla que está ahí en el Mediterráneo, a unos kilómetros de la costa, a unos cuantos kilómetros de la costa. Y allá estaban, como dije también en la introducción, buscando judíos para convertirlos a Cristo. Sin embargo, dice que, versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, o sea, a gente no judía, y empezaron a compartirles. ¿Y cómo les parece que pasó? Pues que se siguieron convirtiendo gentiles a Cristo. Entonces, así como Lucas nos hace volver la atención a Jerusalén en el asunto de Pedro, aquí nos lleva para mostrarnos un nuevo epicentro, diría yo, de esparcimiento de la iglesia, ya con personajes anónimos. Aquí no está Bernabé, no está Juan ni Pedro, ninguno de los conocidos, digamos. O sea, como vemos, y esto también para nuestra iglesia de hoy, todos los creyentes, todos los cristianos estamos llamados y capacitados por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio. Todos, no tienen que ser unos escalafones, no tiene que ser siempre con el permiso del pastor, que el pastor no sabe. No, mira, si tú lo que vas a hacer es llevar el Evangelio, tienes el permiso del Dios Todopoderoso. Amén. Ya si vas a realizar un proyecto y esto, pues sí le debes de contar a tu autoridad, pero no porque tengas que hacerlo, sino porque debes hacerlo para recibir la cobertura, para orar por ti. Inclusive si se cree que lo necesitas para enviarte apoyo, bien sea con personas o con recursos, en fin. Pero mira, todo esto nos tiene que dejar enseñanza para nuestra iglesia, porque nosotros, tú que me escuchas o me ves, mi esposa y yo, estamos viviendo una transición mundial. Tú y yo no sabemos cómo va a ser la iglesia, el crecer de la iglesia post pandemia. Después de que esto pase, no sabemos. Si es que pasa totalmente, no sabemos si lo que nos funcionó hasta 2019 va a seguir o no, y si la persecución está cerca, si nos van a permitir o no estar en templos grandes, no tenemos ni idea, pero sí tenemos que saber una cosa bien clara, que el Espíritu Santo que estaba con estos hombres y mujeres, está contigo y conmigo ahora, con mi esposa. Entonces, aquí vemos que en el versículo 19 que dice,
Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución pasaron hasta Fenicia. Sí, los sacaron corriendo, pero se fueron en grupitos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, Chipre, Antioquía, Cesarea y todas las ciudades que vamos a empezar a conocer aquí, que aunque ya las conocemos por el Nuevo Testamento, pues eran nuevas para todos ellos. Para resaltar aquí, bueno, resulta que, como les decía, Antioquía estaba más o menos a unos 500 kilómetros de Jerusalén, al norte. Y dice aquí que unos pocos de Chipre se fueron hasta Antioquía y empezaron a compartirle a los griegos. Allí era como la tercera ciudad más importante, si se quiere, después de Roma, para el Imperio Romano. Alejandría y Antioquía era un puerto, era una ciudad muy importante. El hecho de que empezara a crecer iglesia allí, o a que más personas griegas, no judías, recibieran a Cristo, casi que estaba garantizando, amor, y quienes nos ven, que se esparciera a muchos lugares, porque mucha gente estaba en Antioquía de paso, porque era un puerto, era una ciudad importante. Damos de cuenta un Medellín, un Barranquilla, que alguien estaba hoy, pero mañana puede estar en otra ciudad. Bueno, algo así empieza a suceder allí con esto que acabamos de leer. No sé, ¿tú qué más? No, pues que donde nosotros estemos, tú y yo, donde quiera que vayamos, debemos de estar compartiendo del Señor, porque es importante, y recuerda que no siempre tenemos que hablar. Con nuestra actitud y con nuestra forma de ser, podemos hacer que otras personas lleguen a los pies del Señor. Y algo importante, el poder del Señor estaba con ellos. El poder del Señor está contigo y conmigo donde quiera que estemos. Pidamos al Señor, al Espíritu Santo que esté en nosotros, y Él está con nosotros, guiándonos y orientándonos. Y muchas veces nos llama a tocar vidas, a tocar personas para que se acerquen al Señor, y nosotros lo dudamos, tenemos temor de compartir. Entonces, que el Espíritu Santo nos llene y eso sea quitado y estemos extendiendo el reino de Dios. Mira que yo a veces me preguntaba por qué los judíos no querían compartir el evangelio a los no judíos. Gentiles. Y entonces uno dice, muy tan regionalistas o tan cerrados. No, mira, pueden ser por dos cosas para que yo deje de juzgar a los judíos del libro de los Hechos. Una, sí puede ser por ese celo del que Dios les había inculcado, al cual habían desobedecido. No se metan con esa chusma. Recuerdan en el Antiguo Testamento que les decía, el yugo desigual, no se metan con esa gente. Entonces puede que en el fondo algunos fuera por eso, otros por física pereza. ¿Cómo así que pereza? Sí, mira, porque ellos podían viajar, cientos de kilómetros a compartirle a judíos que conocían el Antiguo Testamento. ¿Sí me entiendes, mi amor? Entonces, claro, cuando ellos les iban a hablar de promesas, pues cualquier judío, sí, Ezequiel, sí, el salmista, sí, claro. Entonces digamos que era más sencillo hacerles ver que en Cristo se estaba cumpliendo toda la ley, mientras que cuando le hablaban a los griegos, quedaban griegos, porque los griegos no habían oído hablar de Jehová, no habían oído hablar de Éxodo, Levítico, no habían oído hablar del rey David, no sabían nada. Entonces, qué pereza tenerle que explicar a alguien de Cristo cuando esa persona nunca ha cogido la Biblia. Porque uno le puede decir, no, mira, es que en Génesis 3:15 estaba anunciado que vendría un Salvador. Y la persona te dice a ti, ¿qué es Génesis? ¿Qué es 3:15? ¿La hora 3:15? Y entonces, a veces esperamos la comodidad y esperamos que la gente, como decía mi amor, con unas palabras ya no. Era importante a los gentiles explicarles, y el Espíritu Santo era el que los llevaba, y seguramente ya después les despejaban dudas de historia, de cronología, de geografía, porque a veces queremos que la gente nos entienda rapidito. Esa era una de las dos razones. Una, sí, su celo por ser judío, y dos, porque los gentiles no conocían. Los griegos tenían conocimientos de filosofías y cosas allá de su mitología,
pero de la palabra de Dios nada. Y una cosa importante que mi amorcito resaltaba, ¿cómo vamos de tiempo? Wow. Que dice, mi amor dice, el poder de Dios estaba con ellos. En la Reina Valera dice, ¿dónde está? 19 era. Es como 21. El 21. El poder del Señor estaba con ellos y bueno. un gran número de esos gentiles creyó y se convirtió. Bueno, mi amor, en Reina Valera dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Recuerden que son figuras literarias, ¿no? Son, el Señor no tiene manos ni tiene alas, pero uno dice, estoy bajo sus alas. Amén. Pues bien, en la Reina Valera dice, la mano del Señor. Entonces, los versículos para esta semana que vamos a estar estudiando en casa tienen que ver con eso, la mano del Señor. Y hay unas citas de Ezequiel para que comparen con Hechos y podamos interpretar por qué a veces no queremos sino la Reina Valera, que es la Biblia que tenemos en el corazón, pero fíjate que en la traducción ya traducen esto, de la mano del Señor con el poder del Señor. La mano del Señor llevó a Jesús al desierto. No, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. En fin, pero vamos entonces al siguiente punto, que tiene que ver con otro personaje que ya conocemos, pero que hace una aparición espectacular. Digo yo espectacular porque recibe un ministerio al cual muchos de nosotros pensaríamos que no estaba preparado. Tercer punto, Bernabé es enviado. Yo le había escrito Bernabé el apóstol, pero no, es que apóstol significa enviado, pero yo estoy en contra de esa estratificación, de esa jerarquía a veces, porque ahora se dice que apóstol es superior a pastor. No, el apóstol simplemente es una persona enviada, pero bueno, me enredo. Bernabé es enviado. Tercer punto, Hechos capítulo 11, versículos 22 al 26. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Mira, ahí hay un apunte para crucigrama. ¿En qué lugar del mundo se llamó a los creyentes por primera vez cristianos? ¿Dónde fue? En Antioquía. En Antioquía. Claro, que un paisa le quita la tilde y va a decir que fue en Antioquía. Bueno, mis amados, aquí también es apasionante. ¿Quién era Bernabé? ¿Ustedes recuerdan? ¿Quién es este Bernabé? ¿De dónde salió? ¿Por qué es conocido aquí ya en el libro de los Hechos? No me pueden decir. Yo sé que ya muchos allá en casa están diciendo. Pues Bernabé fue ese hombre que Dios usó para que fuera ante los apóstoles en Jerusalén cuando Saulo, ahora Pablo, llegaba. Recuerdan que él fue con Saulo allá, con Pablo, y le dijo a los apóstoles, no, mire, este man tuvo un encuentro con el Señor y el Señor lo dejó ciego y ya es otro, y ustedes lo vieran como predica. Y Bernabé pues era aquel mismo, no, es que este Bernabé, aquel mismo hombre que había vendido todo y que se lo dio a los apóstoles para que lo repartieran entre los pobres. Este Bernabé, un hombre con el Espíritu Santo de Dios en su ser, fue el que desafortunadamente inspiró de celos a nuestro amigo Ananías y a su esposa para que fueran y mintieran allá llevando una plata y diciendo que era todo el producto de la venta. ¿Recuerdan? Este Bernabé era un hombre, no anduvo con Jesús, o por lo menos la Biblia no lo registra, sino que era un creyente fiel y entendido a qué lo había llamado Dios. Y entonces fíjate, volvieron las noticias, ya gracias a Dios
no hubo la misma reacción. Pero rapidito se supo, lo que estaba pasando en Antioquía se supo en Jerusalén. Ya esta vez no dijeron, no señor, más gentiles no. No, al contrario, ya estaban convencidos de que el evangelio, la salvación era para todos los que creyeran. Y entonces esta vez no mandan a un jurado, mandan a Bernabé para que vaya a apoyar. Pero aquí es importante entender una cosa, no lo mandaron a supervisar. ¿Y por qué digo eso? Porque uno no lee que Bernabé más adelante haya mandado un informe. No, mire, son fulano, sutano y mengano y abrieron la casa en la familia de no sé quién y llegan tantos creyentes, tantos recibieron a Cristo. No, él no mandó un informe, él no llegó como un supervisor, llegó como un apoyo y realmente lo fue. Entonces, este Bernabé nos muestra algo muy importante y es que un creyente, cualquier creyente, con el Espíritu Santo y con un corazón dispuesto, puede ser enviado, puede ser apóstol. Lógicamente, sus autoridades lo llamaron, le contaron, seguramente oraron por él y lo enviaron. Claro. Pero aquí se está escribiendo toda esta historia para ti, para mí, como iglesia, siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Desde antes de la pandemia, nosotros ya habíamos recibido un llamado a abrir otra iglesia. ¿Recuerdan que alguna vez lo hablamos? Se pensó en el Espinal, en fin, se estuvo orando, pero vino esto de la pandemia. Yo creo que con motivos celestiales Dios nos está hablando hoy para que sigamos haciendo iglesia a través del ejemplo positivo y negativo, que también lo hay, del libro de los Hechos. Hablo de que hay que evitar las cosas que se hicieron mal, pero hay que imitar o emular las cosas buenas. ¿Qué quisieras comentar, amorcito, de este envío de Bernabé a Antioquía? Pues importante que cuando Bernabé llegó le dio mucha felicidad de ver a tantos convertidos. ¿Y qué hizo él? Alentar a la gente. Eso es lo que nosotros debemos hacer, alentar a los nuevos creyentes, alentar a las personas que han recibido al Señor, que tienen dudas en lo que nosotros podamos responder, apoyar, orar por ellos, compartirles todo lo que podamos hacer por ellos, porque esto fue lo que Bernabé llegó a hacer allí, a alentarlos para que permanecieran en el Señor. Entonces nuestra tarea, tú y yo debemos es compartirle a la gente eso y estarlos alentando para que permanezcan, para que no se enfríen, para que no se alejen, para que no se aparten del Señor. Entonces tenemos que estarnos alentando. Y a aquellos que se han enfriado y que hoy nos están conectando porque no les gusta la tecnología, tú y yo tenemos que llamarlos, saludarlos y alentarlos para continuar, porque no podemos dejar que, no volvió, quién sabe, bueno, ya dejarlo, no, dejarlo que se aparte, no, tenemos que estar ahí alentándolos para que regresen, para que estén con nosotros en el camino del Señor. Y mira este Bernabé, no, es que de verdad, pues todos los personajes me enamoran a uno. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, dispuesto. Yo no creo que él fuera solo, él tuvo que dejar familia o llevarse parte de la familia, en fin. Pero, ¿sabes? No fue solamente su predicación, no fue solamente las señales y prodigios que Dios pudo haber realizado delante de él. Fue algo que mi amor comentaba hace un rato, su estilo de vida. Es decir, como él llegó a vivir ahí un tiempo, la gente se dio cuenta que él era lo que decía ser, un nuevo ser, que su vida había sido transformada. Y eso, mira eso, tú puedes orar por un enfermo y que éste sea sano, pero si las personas ven que tu vida personal, tu familia, aún tu manera como tratas a tus hijos, a tu esposa, pues no es lo que Dios espera, pues seguramente sí van a decir, ay, ese señor oró y sanó, pero ese Cristo que él predica, sí, no creo, porque es que, pues como que su vida no refleja lo que él nos enseña. No quiero ser como él. Y otra cosa importante de lo que leyó mi amor, Bernabé, él no mandó por ayuda a Jerusalén. ¿Quiénes lo enviaron? Los de Jerusalén. Sí. Y llega y se encuentra, no solo que la iglesia era grande, sino que seguía creciendo. No mandó por ayuda a Jerusalén. ¿Qué hizo? Se fue hasta Tarso a buscar ¿a quién? A su amigo Pablo.
Sí. que él sabía que este Pablo había sido fariseo, me refiero al conocimiento que tenía, y que él lo había visto predicar allá en Cesarea y todo, donde estuvo Pablo cuando su conversión, y dijo, no, este lo tengo más cerca, además, ¿cuánto hace que no hablamos? No se ha vuelto a conectar en Google Meet. Ajá, sí, Y señor. fue y lo buscó y le dijo, venga que Venga, tenemos un trabajo. apóyeme. Y dice la palabra que mi amor leyó, se quedaron a vivir allá por un año. ¿Y qué creen? Si en 2, 3 o 5 días habían llegado muchísimos a los pies de Cristo, En un año. ¿ustedes se imaginan Bernabé y Pablo? Bueno, es que aquí está germinando ese dúo dinámico, esa parejita que después inició una serie de viajes por el Mediterráneo, abriendo iglesias en muchos lugares. ¿Recuerdan? Vamos a ver más adelante los viajes de Pablo, y ahí sí, lo siento mucho, prepárense porque vamos a tener que mirar mapas para poder entender los recorridos. Pero mira, esa amistad en Cristo entre Bernabé y Saulo comienza a dar frutos a partir de este momento. Bueno, y como se trata de que nosotros estamos estudiando hechos, viendo qué podemos aprovechar para nuestra vida, pues tenemos que hacer la tarea y entonces llamar a las personas para que participen en la iglesia en casa, a reunirnos para compartir la palabra, para orar. Eso es lo que estamos tratando de ver aquí en Hechos, y pues tenemos que hacer la tarea. Otra cosa, ¿no? Esta iglesia ya en su mayoría es gentil. Bueno, ya se cambiaron los papeles. Uno que otro judío, pero la mayoría son griegos. Entonces la mayoría hablan griego, casi no se oye hebreo ni nada de esas cosas, muy poco. Porque bueno, judíos hay en todas partes. Escuchen, dije judíos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dentro de la cultura griega, la gente, por ejemplo, que le servía o venía de parte del César, los llamaban cesarios, ¿sí? Para darles como esa propiedad. Los que venían con Pompeyo, pompeyos. Entonces, cuando los soldados romanos empiezan a ver un poco de gente que siguen a Cristo, entonces los empiezan a llamar cristianos. Pero es por eso, porque existía eso. Perdónenme, es como hoy día, uribistas, petronistas, ¿sí? Istas es el prefijo que se pone. En ese entonces, era normal. Prácticamente estaban diciendo, estos son soldados de un capitán llamado Cristo. Y aunque algunos comentaristas dicen que las primeras veces que nos llamaron cristianos era una manera despectiva, yo pienso que no tanto. Sí era pues como ese grupito de allá, ¿no? Porque otra cosa, la gente gentil empezó a darse cuenta que esto no era una secta, así como los fariseos, los saduceos, de judíos, no, que esto ya era de gentiles, que esto era un ejército creciente, poderoso. Entonces miren, un datico más, cuando nos empezaron a llamar cristianos, porque más adelante en Hechos 20 algo, lo vamos a ver, pues ya se empezó a usar otra vez cristianos, porque hasta entonces se les habían llamado los hermanos, los santos, los del camino, los siervos de Cristo, de muchas maneras, pero ya tenemos ese adjetivo del cual nos sentimos orgullosos. Cristianos, porque seguimos a nuestro capitán Cristo. Bueno, vamos llegando al final, tiempo. Vamos, Señor. Vamos llegando al final. Vamos entonces al último de los puntos. Que está en Hechos capítulo 11, del versículo 27 en adelante, y dice la ofrenda oportuna. Wow. Vamos a leer, ¿sí? ¿A quién le toca leer? Ok, adelante. Entonces, del 27 al 30, durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea
y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Ay, qué hermoso eso, escuchen. Los gentiles están recogiendo una ofrenda para los judíos en Jerusalén. Antes Jerusalén había enviado ayuda, ahora necesitan la ayuda. Pero antes de comentar esto que mi amorcito acaba de leer, yo quisiera hacer un énfasis en aquello de cristianos. No te sientas ofendido, ofendida cuando te digan, ay, es que usted es de esos cristianos. Oye, qué orgullo sano que nos llamen cristianos, que nos llamen soldados de Cristo, seguidores de Cristo. Amén. Si alguien lo dice con desprecio, como si fuera poquita cosa, hoy Señor, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que se está burlando, que Dios lo ayude. Es más bien nuestra labor hacerlo cristiano. Pero bueno, ya cerramos eso, pasamos la página y nos potemos aquí con la profecía de este Agabo, que bueno, es increíble. Aparece, pues llegó de todos modos ayuda, ¿no? de Jerusalén a Antioquía, aunque Bernabé había ido por Saulo, pues sí llegó de todos modos, dice ahí, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y este hombre hizo una predicción. Recuerden que el profeta no solo predice el futuro, sino que llama al arrepentimiento, muestra las consecuencias del pecado y extiende la mano poderosa de Dios. Pero en medio de esas consecuencias del pecado, pues algunas veces sí se mencionan hechos futuros. Y este Agabo habló en el nombre de Dios y hizo pues una advertencia de que bajo el Imperio Romano Judea iba a sufrir, y eso sucedió más o menos en el año 50 después de Cristo. Bueno, eso varía, algunos 41 al 54, en fin, pero más o menos bajo el imperio de Claudio César, pues hubo una hambruna allá, y bueno, hay Masada y hay muchas cosas alrededor de eso, pero no nos vamos a enfocar tanto en la historia, digamos, universal, sino que la Biblia está aquí haciendo hechos, está haciendo contándonos una historia que hace que esto quede registrado como algo real. O sea, Claudio sí existió, estas guerras invasoras, abusos, pasaron, sucedieron, otros historiadores dan fe de aquello. Pero bueno, aquí para resaltar es la ayuda oportuna que recibe esta gente. Porque, amados, a veces sí, uno se entera, por ejemplo, que alguien que fue famoso por tener mucho dinero, ahora está en quiebra, y entonces uno dice, pues eso le pasa por calabaza, pues que aprenda. Yo me acuerdo cuando él tenía plata que no ayudó a nadie. Mira, el Señor no hace acepción de personas, y si tú tienes la manera de bendecirle, no te detengas, porque es de parte de Dios. Ya si esa persona se lo merece o no, pues tendríamos que preguntarnos, tú y yo nos merecemos todo lo que Dios nos ha dado. Vale la pena preguntarnos, ¿no? Y bueno, esta gente se enteró que sí, y mira la gratitud, porque ellos, los griegos, tenían agradecimiento por los cristianos de Jerusalén que habían venido, algunos obligados, a traerles la bendición. Pues modestia aparte, mira, eso sucede en la cárcel. A mí a veces me preguntan, oiga, ¿y los presos a ustedes sí los tratan bien? Sí, ¿sabes por qué? Porque los privados de la libertad valoran que gente de afuera venga ahí a traerles un mensaje, sin que nadie lo esté obligando a uno ni nada. Entonces la gente de Grecia, pues de Antioquía, estaban muy agradecidos con Jerusalén, y como pudieron, dice que lo que tuvieron a bien, como dice en la Reina Valera, dice, cada uno conforme a lo que tenía. Aquí dice que cada uno dio de lo que podía. Es que no se trata de que tú desocupes tu alacena por bendecir a otra persona. De lo que tengas, da, eso sí, en buen estado, como si fuera para tu hijo, como si fuera para un familiar tuyo. Así es. Y bueno, mira cómo
ahora me olvidó el nombre de nuestro amigo Bernabé. Bernabé y Saulo, fueron a dar, ahora están como mensajeros de una bendición a la iglesia en Jerusalén. Cosas importantes para resaltar: la gente confió en Bernabé y en Pablo. O sea, entregaron sus mercados, su plata, lo que tenían que dar para compartir. No empezaron a dudar, ¿será que ellos van a coger para ellos esas cosas y no se las van a llevar? No, ellos, cada uno dio lo que podía con ese corazón lleno de amor para darle a los otros. Y esto para nosotros hoy día, si tú y yo nos enteramos que alguien está pasando por una mala situación o tiene dificultad para algo, oye, lo que tú y yo podamos dar está bien. No interesa la cuantía, la cantidad, si es poquito o mucho, no, yo doy de lo que yo puedo dar y ayudo, o sea, sin ponerme a dudar que se lo van a robar o que se me van a quitar o no, sé que están en necesidad, punto, y yo apoyo. Ya lo que hagan con eso, pero mi corazón es dador. Entonces cada uno en la medida en que podamos servir, ayudar y apoyarnos. Dios sabe que lo que voy a contar es real y mi amor también me es testigo y yo no me puse de acuerdo con mi amor. Pero yo sé que te acuerdas, una vez íbamos para una brigada a Villavicencio y se hizo tarde porque faltaban personas brigadistas. Wow. Y llegó alguien que era nuevo en la iglesia y que también teníamos cierto recelo porque no conocíamos quién era y todo, y nos llega que tenía una donación y nosotros siempre recibíamos donaciones de medicamentos y cosas. No, él nos llevó, yo no me acuerdo, pero fue una cantidad absurda de arroz en kilos. Sí. Y nos tocó inclusive bajar un momentico los equipos, las unidades de odontología para sí. poder acomodar todo ese arroz, y yo tenía hasta mal genio porque ya llegaron todas las personas que estábamos esperando y pues teníamos mal genio porque tomar carretera de noche pues era llegar a la madrugada ya, en fin. Y como pudimos, el arroz, y ya llegamos a Villavicencio, bueno, en fin, madrugamos, pero al otro día madrugamos a la fundación, una fundación en un barrio que había sido de invasión. Ya habían casas en material, pero tenía una esencia de invasión. En su mayoría, tengo que decirlo, eran señoras que trabajaban por días, o habían muchas que ejercían la prostitución, y eran familias muy, muy, muy pobres, demasiado, de verdad, muy pobres. Entonces, eso llegó allá, cantidad de gente, y ya bajamos todo. Y cuando yo le digo al pastor, porque nos recibió un pastor allá que no era de nuestra denominación, de la fundación, de una fundación, le digo, ay, pues mire, qué pena, es que nos dieron este arroz y pues se lo voy a dejar. Y ese hombre arranca a llorar con la esposa. Así fue. Cuéntales, amor, ¿qué pasó? Ay, Dios, él se puso a llorar y dijo, mire, tenemos granos y granos de frijol y no sé qué, y no teníamos ni un grano de arroz hace mucho tiempo. Y lloraba ese hombre y recibió ese arroz con una gratitud, y esa gente de las fundaciones brincaban, saltaban de ver que les había llegado el arroz. Entonces, de verdad, wow, Dios. Ellos tenían comedores para niños, y les llevamos arroz como para 2 meses, y sin saberlo, ¿no? Porque si hubiéramos sabido, no, pues le hubiéramos recibido ese arroz. Entonces, pues esto lo cuento porque ahorita el Espíritu Santo me recordó, porque eso pasó hace 15 años por lo menos. Mira, esa libra de azúcar de más, esa latica de sardinas de más, que esté en buen estado, puede ser de gran bendición para un hogar. Así es. Para un habitante de calle, para tantos emigrantes que hay en nuestro medio. Bueno, mis amados, ay, Señor, se emociona uno. Vamos a orar. ¿Y qué enseñanza nos deja capítulo 11 de Hechos? Pues definitivamente que la iglesia es viva, que la iglesia no es solamente el templo, que la iglesia no es un aviso ni una denominación. La iglesia somos seres humanos con muchos defectos, con muchas cualidades, de diferentes orígenes, de diferentes culturas, de diferentes maneras de ver la vida, pero que nos tiene en unidad la persona de Cristo, y que lo que el Señor nos llamó fue a servir. Porque recuerden, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, ¿qué les dijo?
esto que yo acabo de hacer es lo que ustedes tienen que hacer. Y no se refería a lavarle los pies a la gente, sino a servir, porque lavar los pies en los tiempos de Jesús era tarea de esclavos. Entonces no nos está llamando a que nos esclavicemos, sino que sirvamos. El que quiera ser el primero tiene que servirle a todos los demás, ser esclavo de los demás. Por favor, despertemos, iglesia. Sé que muchos de nuestros ovejas, como se llama nuestra congregación, tienen un corazón muy generoso, pero a veces nos falta un poquito de generosidad, de escuchar al Espíritu Santo, y no solamente de dar arroz o de dar una ofrenda de dinero, no, el Evangelio, porque lo que más necesita la gente es la vida eterna, lo otro también, pero que seamos más sensibles como lo fueron Bernabé, como lo fue en su momento Esteban, como lo fue Santiago, que vamos a ver en el próximo capítulo, como lo fue Pedro, atender esos llamados que nos hace el Señor. Vaya a tal casa, a tal barrio, a tal ciudad y lleve el Evangelio. Que el Espíritu Santo nos dé el poder, el valor, y nos quite las vergüenzas, las justificaciones, para no ser, ¿cómo se llama cuando una persona hay una escasez de alimentos y la guarda para aprovecharse del precio? No ser acaparadores de las bendiciones de Dios, empezando por la salvación. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por el libro de los Hechos, Señor, porque nosotros como cristianos, como hijos tuyos, Señor, necesitamos demostrar, Señor, que con hechos que somos tus hijos, Señor. No nos podemos quedar, Dios, encerrados en cuatro paredes diciendo soy cristiano, soy cristiana. Señor, necesitamos comunicar, necesitamos compartir el Evangelio, Señor. Necesitamos dar amor, Señor, y compartir, Señor Dios, el pan de cada día con otros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos visto hoy, Señor. Padre Celestial, tu palabra es real, tu palabra es vida, Señor. Es viva, es eficaz, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, con la mano en el corazón, Señor, decidamos, Señor, contar las buenas nuevas, Señor, ayudar al necesitado, Señor, y Padre, extender el reino de los cielos, que a eso nos has llamado, Señor. Padre, gracias porque toquemos, llamemos, visitemos, Señor, a aquel que se ha enfriado y se ha alejado, Señor. Gracias, Señor, porque tú hoy nos has hecho un llamado, Señor, y no podemos seguir paralizados, Señor. Necesitamos movimiento en nuestro ser, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esto sabrán que son discípulos míos, que se amen unos a otros, y recordemos que amar es dar, ceder el turno en una fila, en el supermercado, en el banco, dar Amén. La vía, gracias, ceder derechos. Eso es dar amor. Gracias, eso es seguir a Cristo. Bueno, mis amados, aquí están los versículos para esta semana, y recordaban que les dije que íbamos a hacer como un estudio de ese término que dice en Reina Valera, la mano del Señor, y que la nueva traducción habla del poder del Señor. Pues bien, es dar una leída a Ezequiel, analizar como el contexto a que se refiere ahí la mano o el poder del Señor, y mirar qué pasó en Hechos 8, 39 al 40, que ya lo vimos en su momento. Esos son los versículos. Ok, entonces que mi Señor les bendiga. Nos vemos en unos minutos en Google Meet para seguir hablando de Hechos 11. Ya nos vemos.